¿Por qué subió tanto la inflación en Estados Unidos este año 2022? Y sobre todo, ¿cómo estará en 2023? Esas son las preguntas que trataré de responder en este video. Esa es la realidad. El precio de los bienes de consumo sigue aumentando diario, aunque la inflación muestra señales de desaceleración. La inflación se disparó en 2022 debido al COVID-19, la guerra en Ucrania y una cadena de suministro rota. En un artículo que publiqué ayer, les recordé a todos que hace solo unos pocos años la inflación ya no era un problema. De hecho, en 2019, revistas como Business Week preguntaron, ¿está muerta la inflación? Y ¡boom! Llegó el COVID-19, los problemas de la cadena de suministro, la muerte por el COVID y la guerra en Ucrania, todo eso interrumpieron el comercio mundial. Impulsado por las donaciones y los ahorros del gobierno, los consumidores se recuperaron de los cierres por la pandemia con muchísimo efectivo disponible y sobre todo un deseo ardiente para comprar. Pero en los estantes solamente encontraron una escasez de todo, desde autos usados hasta madera para construir casas y viviendas y hasta abarrotes. Así es, y debido a la oferta y a la demanda, cuando hay escasez de productos, los precios se disparan. Eso desencadenó una crisis inflacionaria que no se había visto en una generación. En 2022, la inflación de Estados Unidos alcanzó un máximo de 40 años. Ahora hay algunas señales de que los aumentos de los precios se desaceleran en el próximo año, pero el panorama general sigue siendo muy complicado. Aquí hay algunas ideas sobre la inflación de este año y hacia dónde se dirige. Pregunta, ¿por qué tuvimos tanta inflación este año? La inflación comenzó en un 7.5 en enero del 2022 y finalmente subió hasta un 9.1 en junio. Los precios de la gasolina alcanzaron los $5 el galón en algunos estados. La tasa de inflación de los precios de la gasolina fue del 60%, en una gran parte debido a las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania. El aumento de los precios del petróleo y los problemas persistentes de la cadena de suministro del COVID-19 mantuvieron elevados los precios de los alimentos. La escasez de semiconductores continuó en la primera mitad del 2022, lo que mantuvo en la alza los precios de los automóviles nuevos y usados. Y el mercado laboral ha estado muy ajustado durante todo el año, inclusive cuando la inflación comenzó a descender desde su punto máximo en junio. La inflación subyacente, que es el precio de todos los bienes y servicios, subió en septiembre hasta el 6.6%, lo que demuestra cuán generalizada era la inflación. Los últimos meses finalmente han visto bajar la inflación a tasas más bajas de lo que estaban esperando los economistas. En noviembre, la inflación se ubicó en 7.1%, la tasa más baja de este año. Pregunta, ¿esperaban los economistas que la inflación llegara tan alto? No exactamente. Muchos economistas, incluidos los de la Reserva Federal, creían que la inflación sería transitoria o temporal. Pensaron que se aliviaría rápidamente en 2022, ya que se resolvieron los problemas de la cadena de suministro y la gente disminuyó sus gastos. Una inflación transitoria era el mensaje que tanto Joe Biden como el presidente de la Fed, Jerome Powell, estaban transmitiendo a finales de 2021. En cambio, los problemas de la cadena de suministro continuaron, particularmente porque surgió la variante Omicron y resultó muy difícil controlar eso.
Luego, como saben, ¿no? Rusia invadió Ucrania a fines de febrero, causando una interrupción masiva en las cadenas de suministros globales y eso particularmente en el mercado energético. Y para comble de malo o de bueno, el desempleo fue el más bajo en generaciones. Yo digo que está mal porque cuando hay un desempleo muy bajo, se sube la inflación de manera automática. También todo eso pasó en medio de un aumento continuo de los precios. Los consumidores estadounidenses continuaron gastando, mostrando que los sentimientos reprimidos sobre la demanda de la pandemia de COVID fueron mayores de lo esperado. Más demanda en medio de escasez y un mercado laboral ajustado proventa aumento de los precios. Y una vez más, está la ley de la oferta y de la demanda. Esa siempre funciona, ¿verdad? Pregunta, ¿qué ha hecho la Reserva Federal para abordar la inflación? La principal herramienta que tiene la Reserva Federal para abordar la inflación es ajustar las tasas de interés, lo que tiene como objetivo reducir el gasto al encarecer el dinero prestado. Si el dinero es más caro, los consumidores compran menos. Menos demanda lleva a la caída de los precios. Otra vez, la ley de la oferta y de la demanda. Por eso, a partir de marzo, la Fed comenzó a subir las tasas de interés a un ritmo muy agresivo. En diciembre, la Fed elevó sus tasas de interés por séptima vez este año, subiendo las tasas de interés del 4,25% al 4,5%. Algunos economistas dicen que las tasas de interés elevadas solo han jugado un papel pequeño hasta ahora en la reducción de la tasa de inflación y eso se debe a que las tasas de interés elevadas se han sentido principalmente en el mercado inmobiliario, ya que las tasas impactan directamente las hipotecas. De hecho, las ventas de viviendas han estado cayendo desde febrero. La verdad es que se necesita muchísimo tiempo para frenar la inflación. Lo que ha llevado años a hacer no se puede deshacer en semanas o inclusive meses. El aumento de la tasa de interés influyó un poco en la bajada de la inflación, pero la mayor parte del ajuste de la Reserva Federal se sentirá hasta el próximo año o incluso hasta cierto punto 2024. Pero entonces pregunta, ¿seguirá bajando la inflación en 2023, sí o no? Bueno, el presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene una visión muy pesimista sobre la inflación en el próximo año. Ha indicado que tiene la intención de seguir subiendo las tasas hasta que llegue alrededor del 5 al 5,5%. Y eso es señal de que la inflación es obstinada, no es transitoria, como dijeron. Pero en comparación como estaban las cosas el año pasado, este año las cosas parecen estar en un lugar mejor. En 2022, las cosas que parecían estar mejorando, esta vez el año pasado, no mejoraron, empeoraron, pero este año 2023, las cosas están mejorando notablemente. Y lo mejor viene de varias direcciones en lugar de una. Dicho eso, parece que hay motivos para ser optimistas. Aquí hay algunas muy buenas noticias. Primero, el COVID-19 parece que está más contenido ahora que en la misma época el año pasado, cuando la variante de Omicron empezó a propagarse. Luego, los problemas de la cadena de suministro se están suavizando, lo que lleva, por ejemplo, a la caída de los precios de los automóviles nuevos y usados. Y Estados Unidos se ha ajustado al impacto en el mercado energético causado por la invasión de Rusia a Ucrania. Pero créanme, va a ser complicado, va a ser un viaje salvaje. Y es por eso que en su mayoría se resolverá a fines del 2023. A menos, claro, que suceda algo más malo en el mundo, 2023 es un camino de regreso a algo que parecerá normal. Ok, pregunta.
¿Qué pasa con el desempleo en 2023? Ese va a doler. Recuerde que la Fed tiene un doble mandato: mantener los precios estables y maximizar el empleo. Y el problema es que en este momento, ¿no? La Fed está enfocada en hacer que la inflación vuelva a bajar a su objetivo del 2%. Uch. Y es probable que la mayor víctima de esa política sea el segundo mandato: mantener a la gente en el trabajo. Claro, la tasa de desempleo de Estados Unidos cayó en noviembre y muchas empresas aún informan que tienen dificultades para encontrar personas para cubrir los puestos vacantes. Hasta ahora el mercado laboral ha hecho casi omiso de la inflación y de las subidas de tipos de la Fed. Si bien las presiones de los precios han sido altas, la tasa de desempleo del 3.7 en noviembre es aproximadamente la misma tasa que antes de la pandemia. ¡Wow! Y no se dejen engañar. Esta tasa de desempleo muy baja es un mínimo histórico. El problema es que a medida que la Reserva Federal continúe aumentando las tasas de intereses, aumentará el desempleo. La Fed proyecta que el desempleo aumentará al 4.6 el próximo año. Otras estimaciones como la Wells Fargo tienen el pico de desempleo más cerca del 5.5%. La Fed no ha subido las tasas tan agresivamente en décadas y se necesita tiempo para que esos aumentos lleguen a la economía real. En este momento es demasiado pronto para predecir cuántas personas perderán su trabajo. La única certeza es que algunas personas sí perderán su trabajo debido a la decisión de los federales. Eso sí es una certeza. La cantidad de puestos de trabajo que se perderán dependerá de cómo responde la economía a la continua subida de tipos de intereses de la Fed. Y sí, la Reserva Federal volvió a subir las tasas de interés este mes. Por supuesto, fue en un porcentaje menor que sus últimos 4 alzas. Aún así, los críticos acusan a la Fed de haber hecho demasiado y sobre todo demasiado pronto. La sombra de la inflación puede estar desapareciendo, pero parece que el periodo inflacionario transitorio se prolongará hasta bien lejos en 2023 y a lo mejor más allá del 2023. Entonces, abróchense el cinturón. En 2023 habrá muchas piedras en el camino.